Lo primero, vamos a tener frases de este estilo. John designs those murals. John diseña esos murales. Nos encontramos con un sujeto, John. Después tenemos un verbo, designs. Después tenemos un complemento directo u objeto directo, those murals. Normalmente un complemento directo responde a la pregunta de ¿qué? ¿Qué diseña John? Esos murales. Pero no siempre es así. Por último, podemos tener otros complementos, como complemento de tiempo, de lugar, de modo, pero en este ejemplo no tenemos nada más. Esto que acabamos de ver es una oración en la voz activa. La vamos a cambiar ahora paso a paso a una pasiva. Primer paso, el complemento directo u objeto directo de la activa que está después del verbo va a pasar como sujeto en la voz pasiva. En este caso, those murals. Después del sujeto vamos a añadir am, is o are. Siempre tiene que concordar con el nuevo sujeto. En este caso, those murals es plural, así que usamos are. Por ahora tenemos those murals are. Ahora tenemos que añadir el verbo principal en su forma de participio de pasado. Esto quiere decir que los verbos regulares irán con ed y los verbos irregulares irán en su tercera forma, es decir, la tercera columna de la lista de verbos irregulares que siempre estudiamos. En este caso, design es regular, así que designed. Por ahora tenemos those murals are designed. Siguiente paso, si el sujeto de la voz activa es relevante, si nos interesa añadirlo porque añade información imprescindible o importante, lo vamos a colocar después del verbo en la pasiva con la preposición by. Esto se va a llamar agente. En este caso, John es relevante porque queremos saber quién diseña esos murales. La frase completa quedaría Those murals are designed by John. Si tuviésemos más información, más complementos, los añadiríamos después. Vemos otro ejemplo antes de pasar a negativas e interrogativas. People send thousands of letters every day. La gente envía miles de cartas todos los días. Tenemos people, el sujeto, send, el verbo, thousands of letters, el complemento directo porque responde a la pregunta de ¿qué envían? Miles de cartas. Y por último tenemos every day, que es un complemento de tiempo. El complemento directo de la oración activa pasa como sujeto en la oración pasiva, thousands of letters. Ahora añadimos am, is o are dependiendo del sujeto. Thousands of letters es plural, así que añadimos are. Por ahora tenemos thousands of letters are. Ahora el verbo principal siempre tiene que ir en participio de pasado. Send es irregular. Sus tres formas son send, sent, sent. En este caso la tercera es el participio de pasado. Thousands of letters are sent. El sujeto de la activa people pasa como agente después del verbo junto con by si es relevante. En este caso no lo es porque sabemos que si se envían cartas es que hay gente detrás. No necesitamos añadir esa información. Por último, añadimos el resto de la información de la voz activa. Thousands of letters are sent every day. Cambiamos ahora a una oración negativa en activa y tenemos que pasarla a una oración negativa en pasiva. Machines don't control it. Sujeto, machines. Verbo, don't control. Complemento directo, it. El complemento directo pasa como sujeto, it. Ahora añadimos am, is o are dependiendo del sujeto. En este caso añadimos is para que concuerde con el sujeto it. Y como es negativa, en vez de is ponemos isn't. Ahora añadimos el verbo principal en su forma de participio de pasado. Control es regular, así que controlled. El sujeto de la activa, machines, pasa como agente en la pasiva con by si es relevante. En este caso lo es porque queremos saber quién o qué lo controla, o en este caso no lo controla. La frase en pasiva quedaría It isn't controlled by machines. Otro ejemplo que puede parecer más complicado. They don't tell me what to do. No me dicen lo que tengo que hacer. Después del verbo tenemos me y no responde a la pregunta qué, pero aún así me va a pasar como sujeto en la voz pasiva. Lo normal es que sea algo, pero también puede ser un animal o una persona. Eso sí, al pasar de un pronombre de persona al sujeto hay que cambiar de un pronombre objeto, me, him, her, us, them, a un pronombre sujeto,
I, he, she, we, they. Los pronombres you e it nos dan igual porque no cambian de objeto a sujeto. En este caso, me en la activa pasa a I en la pasiva. Ahora añadimos am, is o are dependiendo del sujeto. Como el sujeto es I, añadimos am y como es negativa, am not. Ahora necesitamos el verbo principal en su forma de participio de pasado. Tell es irregular y sus tres formas son tell, told, told. Por ahora tenemos I am not told. Es el turno de la gente con by si es relevante. El sujeto de la activa es they y en este caso no es relevante y no lo vamos a añadir. No nos aporta información necesaria. Por último, añadimos el resto. I am not told what to do. Pasamos ahora a las preguntas. Lo único importante aquí es saber que am, is y are van a ir antes que el sujeto. Tenemos este ejemplo en activa. Does Susan teach history? Does es el auxiliar para la tercera persona del singular. Susan es el sujeto. Teach es el verbo principal. History es el complemento directo. Como history es el complemento directo, es lo que va a pasar como sujeto. Ahora añadimos am, is o are, pero esta vez lo ponemos antes. Como history es singular, añadimos is para que concuerde. Quedaría is history. Ahora necesitamos el verbo principal en su forma de participio de pasado. Teach es irregular. Sus tres formas son teach, taught, taught. Aquí usamos taught. Is history taught? Si el sujeto de la activa es relevante, lo pasamos como agente en la pasiva después del verbo con by. En este caso es relevante porque queremos saber si es Susan la que enseña historia u otra persona. La pregunta completa en pasiva quedaría Is history taught by Susan? Otro ejemplo. Do they clean their rooms every day? Do es el auxiliar que se usa en el presente simple cuando el sujeto no es tercera persona del singular. They es el sujeto. Clean es el verbo. Their rooms es el complemento directo. Every day es un complemento de tiempo. The rooms es el complemento directo y pasa como sujeto en la pasiva. Ahora añadimos am, is o are dependiendo del sujeto y como es pregunta lo ponemos antes. En este caso, the rooms es plural, así que ponemos are antes del sujeto. Are the rooms? Necesitamos ahora el verbo principal en su forma de participio de pasado. Clean es regular, así que añadimos ed. Cleaned. Are the rooms cleaned? They, que es el sujeto de la activa, pasa como agente en la pasiva si es relevante. En este caso, de nuevo, no lo es porque no añade información relevante, no es útil. Por último, añadimos el resto de complementos. Are the rooms cleaned every day? Ahora te toca ponerte a ti a prueba con unos ejemplos en afirmativa, negativa e interrogativa. Vas a ver en la pantalla y a oír unos ejemplos en la voz activa y tienes que cambiarlos a la voz pasiva antes de que lo haga yo. Machines control it. It is controlled by machines. John doesn't design those murals. Those murals aren't designed by John. Do they usually assemble them here? Are they usually assembled here? Steve redecorates her office every year. Her office is redecorated by Steve every year. We don't hold meetings in the conference room. Meetings aren't held in the conference room. Do machines control it? Is it controlled by machines? Do we hold meetings in the conference room? Are meetings held in the conference room? A technician doesn't do it. It isn't done by a technician. Machines don't control it. It isn't controlled by machines. They usually assemble them here. They are usually assembled here.
John designs those murals. Those murals are designed by John. Do people send thousands of letters every day? Are thousands of letters sent every day? Does John design those murals? Are those murals designed by John? They don't usually assemble them here. They aren't usually assembled here. People send thousands of letters every day. Thousands of letters are sent every day. Companies don't sell millions of phones every year. Millions of phones aren't sold every year. Companies sell millions of phones every year. Millions of phones are sold every year. Steve doesn't redecorate her office every year. Her office isn't redecorated by Steve every year. Does Steve redecorate her office every year? Is her office redecorated by Steve every year? People don't send thousands of letters every day. Thousands of letters aren't sent every day. We hold meetings in the conference room. Meetings are held in the conference room. A technician does it. It is done by a technician. Do companies sell millions of phones every year? Are millions of phones sold every year? Does a technician do it? Is it done by a technician?